Buenos días. Buenos días, don Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, doña María Ángeles Prieto, directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, doña Paz Guzmán Caso de los Cobos, consejera económica en representación de la Comisión Europea en España, don Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular, don John Rutherford, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de España, doña Elena Blanco, responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Nagas, señoras y señores. Buenos días y bienvenidos a este foro que organiza la Cámara de Madrid junto con la Cámara de España sobre empresas europeas responsables y los nuevos retos en materia de sostenibilidad, compromiso social y gobernanza corporativa, en el marco de la futura presidencia española de la Unión Europea, un tema relevante para el futuro tejido empresarial español y europeo. Contamos hoy con la participación de instituciones claves en la articulación de una estrategia común europea en la transición energética y de sostenibilidad. Unión Europea, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Cámara de España y Cámara de Madrid. Muchas gracias a todos por su participación y por la excelente colaboración que mantenemos en relación con acciones de este tipo. Sin olvidar, por supuesto, a las empresas, que a su vez desempeñan un papel clave en la integración de la sostenibilidad en nuestra economía y sociedad. España ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea el segundo semestre del año 2023 y estará vinculada a ejes de trabajo de la Comisión Europea, denominados verde, social y digital. Será una nueva ocasión para impulsar, junto a los demás socios comunitarios, y liderar la ambiciosa agenda de la Unión Europea y sus retos de transformación energética y de crecimiento sostenible, muy ligados, por supuesto, a la ejecución de los fondos europeos. Perdón. En este mandato será más necesario que nunca apostar por la colaboración público-privada y contar con el entorno empresarial para trabajar las propuestas que contribuyan a los objetivos de la Unión Europea. La crisis global, consecuencia del COVID-19, ha provocado la mayor concentración de economía global en casi un siglo y ha afectado con especial intensidad a las economías más avanzadas. La guerra en Ucrania ha tenido otro impacto negativo sobre la cadena de suministros y los precios de energía y materias primas. Al mismo tiempo, ha reforzado la Agenda del 2030 como hoja de ruta del consenso internacional para una recuperación inclusiva y sostenible. España sigue avanzando con los objetivos de desarrollo sostenible que van encaminados hacia un desarrollo sostenible que tenga en cuenta la interconexión entre la protección del medio ambiente, la inclusión social y el crecimiento económico. Y así lo refleja el informe del 2022 de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, en un momento en el que la sostenibilidad empresarial es cada vez más importante como fortaleza de las propias empresas. La responsabilidad social, medioambiental y de gobierno empieza a marcar una diferencia competitiva en sus actividades económicas. Las normativas se vuelven todavía más estrictas y los consumidores cada día más exigentes. La integración de los criterios de responsabilidad social, medioambiental y de gobierno en el modelo de los negocios ya no es una opción, es más que nada una necesidad. Conocer el alcance de estos criterios, así como la regulación que se está aprobando en torno a ellos, puede ser esencial para la estrategia empresarial a seguir en los próximos años para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, grande, mediana o pequeña. La Unión Europea está siendo, como es habitual, pionera en la integración de estas iniciativas en el acervo legislativo comunitario, a través de estrategias y planes sin rango normativo, pero también a través de reglamentos y directivas, como la nueva propuesta de directiva que ha adoptado sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad, cuyos beneficios y obligaciones tendremos la oportunidad de conocer hoy de primera mano. La sostenibilidad es también eje clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los 70.000 millones de euros previstos para el periodo 2021-2023, el 40% de los fondos está destinado a proyectos de sostenibilidad, lo que supone una oportunidad única para transformar el sistema productivo hacia un modelo cada día más sostenible y asegurar el crecimiento económico. Cada vez son más las empresas y marcas que integran las prácticas sostenibles. Entre todos debemos unir fuerzas para reinventar, reconstruir y transformar la economía europea y nacional
y adaptarla a los retos actuales y futuros. Las cámaras de comercio jugamos un rol clave en este proceso de transformación y somos un aliado estratégico para las empresas, especialmente para las pymes, y las administraciones en la gestión y ejecución de las nuevas propuestas europeas. La Cámara de Madrid sigue ahora más que nunca al lado de las empresas y de las administraciones madrileñas para impulsar un modelo de crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo. No me quiero extender más, puesto que contamos con un panel de ponentes relevante, a quienes agradezco de antemano su colaboración y participación en el foro de hoy. Finalizo mi intervención y cedo la palabra a doña María Ángeles Prieto Arroyo, directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta de la Cámara. Hago extensivo el saludo a todos los ponentes que has mencionado y también a todos los asistentes. Yo voy a ser muy concreta, voy a explicar qué estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid para implementar todas estas medidas que he ido comentando. Y decir en primer lugar que en el Ayuntamiento de Madrid, en el área de Economía, Innovación y Empleo, somos unos convencidos y unos firmes defensores de la colaboración público-privada. Creemos que la Administración tiende a impulsar, a llevar lo mejor de sí mismo a los ciudadanos y necesita también de las empresas, de las pymes, de los autónomos, de los emprendedores. Y por eso tenemos que ir de la mano con ellos. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Pues hemos estado haciendo un plan de capacitación digital. En el plan operativo de gobierno del año 2019 a 2023 se creó ese plan de capacitación digital para los empleados públicos, que se tuvo que precipitar por la pandemia, pero que nos permitió el estar disponibles, el estar trabajando desde el primer día. ¿Qué hicimos? Pues tuvimos la suerte del día del confinamiento, todos los empleados municipales teníamos nuestro ordenador en casa y la administración no se cayó. Y eso es muy importante porque te pasa un imprevisto que nadie sabía que iba a ocurrir y de las dimensiones mundiales, todos pudimos tener nuestro ordenador con todas las herramientas necesarias. En esa línea que ya estaba prevista y que se precipitó, teníamos que seguir trabajando y además profundizando. Y eso es lo que queremos transmitir también y ayudar a todas las empresas para que cuando vayan sucediendo, no males, sino pues hay que ir adecuándose a los nuevos tiempos, pues estén también preparados. Creemos que las empresas, para ser más competitivas, tienen que tener un diferencial que les haga distinguirse de otras y que puedan ser mejores en el sector al que se dediquen. En ese sentido, ¿cuál es el diferencial? El diferencial puede ser la sostenibilidad, el impacto social que tienen hacia sus propios productos o hacia sus trabajadores y también las políticas de igualdad. Todos nos dicen que es difícil a veces, y creo que en eso somos conscientes, lo hemos hablado anteriormente, tenemos que buscar un equilibrio. Una empresa, si quiere llegar a prosperar, tiene que tener en cuenta la cuenta de resultados, porque por mucho que uno diga está muy bien el aplicar estas políticas de sostenibilidad y que el papel lo sostiene todo, creo que el empresario conoce mejor que nadie y quiere lo mejor para su empresa y para sus trabajadores. Nosotros estamos para ayudarle a hacer esos proyectos de igualdad, de digitalización, de adaptación a las nuevas formas de tecnología, pero también ellos tienen que ser conscientes de que tienen que tener una cuenta saneada porque si no morirían y nosotros necesitamos que se reactive la actividad económica. El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por sectores económicos de un alto valor añadido y así en esta legislatura hemos trabajado con diferentes clústeres en estos sectores estratégicos que voy a mencionar brevemente. El sector de la salud, el e-health, por las circunstancias obvias y que creo que es muy importante profundizar en él. También en el sector de fintech y de insurtech. Tenemos otro clúster de ingeniería, arquitectura y construcción. Si de algo destaca España y también Madrid es por las grandes construcciones que tenemos y que se pueden ver en todo el mundo y tienen una alta capacidad resolutiva para ser grandes construcciones y grandes proyectos arquitectónicos que son la envidia de otras ciudades.
También tenemos el clúster de ciberseguridad y de Big Data, porque la tecnología nos pone en alerta con los problemas que vienen añadidos al dato o a los ataques que podemos sufrir. Y por último, tenemos el clúster de videojuego, que se ha formado alrededor de un campus con 78 empresas, sobre todo para retener el talento, puesto que hay universidades y lo que queremos es formar a los alumnos y que se queden en Madrid y retener ese talento. Así pues, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, la Ciudad de Madrid, está preparada en ese cambio, en esa nueva mentalidad. Somos conscientes, tenemos que trabajar hoy para dejarles un futuro mejor a las nuevas generaciones, con esa concienciación, con esa mentalidad también social, pero siempre guardando el equilibrio. Y así, pues en esa línea seguimos trabajando. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se oye? Soy Juan López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid. Quiero dar las gracias en primer lugar a Cámara y a los organizadores por su invitación a este importante foro sobre empresas europeas responsables. Quería centrarme siguiendo la línea que ha empezado mi colega del Ayuntamiento, María Ángeles Prieto, centrándome en los tres ejes de lo que serían los ejes de trabajo de la Comisión Europea para la presidencia española, que tiene que ver con lo verde, lo social y lo digital, y relacionarlo todo un poco con la Comunidad de Madrid, el trabajo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Madrid es verde, a pesar de que su bandera es roja, pero Madrid podemos decir que es verde porque, entre otros, una serie de aspectos que son importantes, contamos con 3 plantas de metanización de residuos domésticos que generan más de 70 gigavatios de electricidad y más de 100.000 megavatios hora térmicos. En 8 plantas se produce la digestión anaeróbica de los lodos procedentes de más de 150 instalaciones de depuración de aguas residuales que producen biogás para cogeneración eléctrica por más de 84.000 megavatios hora. La incineración de residuos, por ejemplo, domésticos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, produce más de 230 gigavatios hora. Y en 7 vertederos de la región se realiza la desgasificación de los mismos para generar alrededor de 120 gigavatios hora de electricidad. La energía solar fotovoltaica, que la vemos en las casas cada vez más, ha crecido en 20 años desde los 7 megavatios hora a principios de los años 20 a los más de 88.000 megavatios hora. El hidrógeno verde, si los fondos europeos lo permiten, tendrá su apuesta tecnológica en Pinto, una planta pionera de 5 megavatios y una inversión de 24 millones de euros para precisamente dar paso a este tipo de tecnología tan importante para el futuro verde de la transición ecológica. Pero Madrid también es social, que es el segundo de los ejes. De los casi 26.000 millones del presupuesto de la Comunidad de Madrid este año, que se dice pronto, 26.000 millones, pues aproximadamente más de 21.000 millones de ese presupuesto están destinados a sanidad, a educación y al resto de políticas sociales, enfocados fundamentalmente en atención primaria, en la reducción aún más intensa de las listas de espera, que estos días están en todos los medios. Ya es de las más cortas de España, pero siempre que se pueda reducir es necesario hacerlo, por lo menos intentarlo. Nos centramos también en la ampliación de las plazas educativas públicas, las mejoras salariales a los docentes, además de una política fiscal inclusiva para favorecer a los ciudadanos y atraer empresas, inversión y empleo, que al final es la política social más importante que hay, porque donde haya empleo se reduce la desigualdad y se mejora la riqueza del conjunto. Por último, por cerrar y dejar paso a quienes realmente tienen que hablar hoy, señalar que Madrid también es digital, por cerrar los 3 ejes de los que hemos hablado. Tenemos una estrategia digital que busca lograr la total digitalización de la región, provocar un cambio cultural en la sociedad, impulsar la innovación y las tecnologías digitales más novedosas, la capacitación de sus ciudadanos y del tejido productivo, la atracción de nuevos proyectos empresariales, un ecosistema respetuoso con el medio ambiente y un incremento del bienestar de la sociedad en su conjunto, aumentando la riqueza y el atractivo global de la región. En definitiva, en colaboración con todos los ayuntamientos y muy particularmente con el ayuntamiento de la ciudad más importante de la región y más importante de España, no solo por ser la capital, sino
porque ahora mismo es el eje del dinamismo empresarial y social español. Quiero que quede claro que desde la Comunidad de Madrid apostamos claramente por los 3 ejes fundamentales de lo verde, lo social y lo digital, de cara a conseguir una mejora para todos en un futuro próximo. Muchas gracias. Cambiamos. A continuación, tendrá la palabra Paz Guzmán Caso de los Cobos, consejera económica en representación de la Comisión Europea en España, para hablar sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una oportunidad para el buen gobierno empresarial sostenible. Hola, ahora sí. Muchas gracias, Rada. Y bueno, muchas gracias primero a la Cámara de Comercio de Madrid y a la Cámara de Comercio de España por la invitación para estar aquí con ustedes hoy. Es un placer poder hablar y escuchar sobre la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad, y también hablar con autoridades que están implementando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, y poder escuchar de primera mano, ¿no?, qué tipo de inversiones están sucediendo. Durante mi intervención de 15 minutos voy a explicar brevemente en qué momento nos encontramos en la implementación de Next Generation EU, tanto un poco a nivel europeo y luego más en detalle a nivel español en España. Y luego voy a dar un poco de pinceladas sobre cuál es la propuesta de la Comisión sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, pero tendréis una presentación más extensa por Javier Zarzalejos. Y por último voy a esbozar un poco cómo creo que el plan de recuperación supone una oportunidad para afianzar, ¿no?, la sostenibilidad en España, en la administración pública, en la sociedad civil y, por supuesto, también en el sector privado. Entonces, bueno, pues hablando un poco de dónde estamos. Hace 16 meses aprobamos, el 16 de julio del 2021, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. España puede. Este es un plan amplio, ambicioso, cubre muchas políticas públicas y porque España podría obtener 69.500 millones en subvenciones. Esto es cerca de un 6% del PIB de España del año 2019. Que recordemos es un nivel de PIB que España todavía no ha recuperado desde la pandemia, ¿no? Entonces lo podrá hacer a través cuando vaya cumpliendo hitos y objetivos que están marcados en un contrato que tenemos entre la Comisión Europea y España, que se llama la decisión del Consejo, ¿no? Decisión de ejecución del Consejo. Bueno, hay muchos documentos que se llaman así, pero hay uno particular que es para España y que tiene en anexo un documento que les invito a tener impreso y de lectura nocturna para dormir bien, con las 30 componentes, las 102 inversiones, las 112 reformas y el calendario de hitos objetivos que tienen que ir cumpliendo para recibir este dinero. Next Generation EU, como se llama este instrumento, constituye un ejercicio de solidaridad sin precedentes en la historia de integración económica de la Unión Europea. Es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Es sin precedentes por su magnitud, son 800.000 millones de euros, casi hemos duplicado el presupuesto europeo. También es sin precedentes por cómo lo vamos a financiar. Vamos a ir a los mercados, bueno, estamos yendo ya de hecho a los mercados, en nombre de la Unión Europea, con cargo al presupuesto europeo, vamos a levantar el dinero para ir dando esta financiación en forma de subsidios y de préstamos a los Estados miembros, ¿no?
La pieza principal de Next Generation EU es el mecanismo de recuperación y resiliencia, es el 90% de este instrumento y este se ejecuta de una forma también novedosa. Es novedoso en su funcionamiento porque nos alejamos un poco de la mentalidad de presupuesto europeo, de fondos estructurales, de pagar por facturas y pasamos a una mentalidad en la que vamos a hacer que se cumplan los hitos y objetivos que están ligados a una serie de reformas e inversiones que son estratégicas para el país, ¿no? Para el Estado miembro. Entonces, bueno, y también este plan y tanto el plan como los pagos que vamos a ir haciendo tienen que estar avalados por el Consejo. Se aprueba por todos los Estados miembros. También los planes tienen que cumplir con una serie de criterios, pero de especial mención aquí es, pues nosotros en el marco de nuestra Unión Económica y Monetaria tenemos una forma de coordinar las políticas económicas y hacemos recomendaciones por parte de la Comisión y del Consejo a cada Estado miembro anualmente, ¿no? Recomendaciones de política económica y de política social y financiera y fiscal. Y los Estados miembros tienen que cumplir con esas recomendaciones en sus planes. Eso ha sido importante. Y luego también Europa ha aprovechado esta capacidad de rebotar más fuerte de la crisis, diciendo, bueno, vamos a invertir, vamos a crear este instrumento conjunto, pero lo vamos a invertir en nuestros objetivos, que son evidentemente la transición verde y la transición digital. La transición verde, que es más urgente que nunca, y ahora comentaré un poco el contexto geopolítico actual. ¿Qué situación tenemos a nivel de Europa? Bueno, pues hemos aprobado ya 26 planes de recuperación y resiliencia. El último creo que ha sido el holandés. Nos queda pendiente el plan húngaro. Hemos desembolsado ya 137.000 millones de euros a través de este mecanismo, incluidos 56.000 millones en forma de prefinanciación. La prefinanciación es el 9% de los planes y se puede dar sin ningún tipo de hito objetivo vinculado a la financiación. ¿Dónde nos encontramos en el caso de España? Pues en el caso de España, España es el mayor beneficiario de subvenciones del mecanismo. Es un Estado miembro pionero. Yo sé que en la prensa española pues está bastante politizado el debate alrededor del plan. Nosotros desde Europa consideramos que España ha sido un Estado miembro pionero porque ha presentado su plan junto a Portugal entre los primeros y porque cada uno de los pasos lo ha dado entre los primeros Estados miembros, ¿no? Lo cual, para nosotros, yo estoy en el equipo que lleva el plan español, pues ha sido una pesadilla porque hemos tenido que inventar, este animal ha tenido que ser inventado y hemos tenido que inventar qué pinta tiene un contrato de 70.000 millones cuando nunca antes lo habíamos hecho, cómo se define un hito y objetivo, cómo se verifica un hito y objetivo, y esto pues lo hemos ido haciendo con España y luego lo han ido copiando los otros 26 Estados miembros. Entonces, bueno, pues hay que reconocer que eso ha ido en tiempo. Hemos hecho ya 2 pagos, hemos pagado en diciembre del año pasado 10.000 millones que estaban ligados al cumplimiento de 52 hitos y objetivos. Hemos pagado en julio de este año otros, ya me saltan las cifras, pero yo creo que otros 6.000 millones. Y hemos desembolsado en total, otros 12.000 millones, perdón, ha sido un pago muy importante. Hemos desembolsado en total 31.000 millones. Estábamos hablando del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Madrid, que eran 26.000, ha mencionado, pues hemos desembolsado ya a España 31.000 millones, ¿no? En contrapartida a una serie de hitos y objetivos, no me voy a expandir en ellos, pero sí que voy a decir que en principio estos hitos y objetivos han estado más relacionados con la parte de reformas. A nosotros nos parece vital e igualmente importante una parte que la otra, porque creemos que con este instrumento podemos acompañar a los Estados miembros en la implementación de reformas que son duras pues políticamente a veces son duras para sus países, ¿no? Y que llevamos tiempo pidiendo y no hacían. Entonces es una forma de incentivar, ¿no? Estamos en esa narrativa. Entonces, bueno, pues los primeros hitos que se cumplieron tenían que ver con reformas en el área de movilidad sostenible, de eficiencia energética, de descarbonización, de administración pública, de habilidades de educación y social, de investigación y desarrollo. Y en el segundo, pues hemos visto también reformas regaladas a la primera parte de la reforma de las pensiones, a las profesiones reguladas, al mercado laboral tan importante para reducir la segmentación y la temporalidad, a las áreas de transición verde y justa, realmente al tema de prevención del fraude fiscal y de la fiscalidad verde, también muy importante, a la eficiencia del gasto público español, también muy importante, estamos integrando eso en el sistema de finanzas público español.
Y ahora estamos, como habéis visto en prensa, hemos recibido la solicitud del tercer pago, lo que significa que no me va a ver nadie en los próximos 2 meses, porque vamos a estar encerrados valorando si España ha cumplido los 29 hitos y objetivos que están ligados a un pago de 6.000 millones y que tenemos 2 meses para hacer esa valoración. Y aquí, por daros un ejemplo, entra en juego la ley de telecomunicaciones, la nueva ley de ciencia, y empezamos a ver inversiones también, inversiones importantes. Les voy a dar un ejemplo. Hay una inversión ligada a investigación y desarrollo por 40 millones de euros. 11 proyectos han sido financiados en temas de investigación y desarrollo con vehículos eléctricos y conectados. Entonces, bueno, empezamos a ver poco a poco que la parte de inversiones también está entrando en marco, ¿no? Bueno, como decía, en este tercer pago, pues yo creo que hay unas 20 hitos y objetivos ligados a reformas y no a inversiones, y el cuarto pago pues ya tendrá más hitos ligados a inversiones y menos a reformas. Creemos que la información que ha proporcionado España indica que el despliegue de los fondos del plan se está acelerando en los últimos meses. Somos conscientes de que es importante de que los planes y estas inversiones lleguen a la economía real y para eso que lleguen a las empresas, de las que ustedes vendrán, y no se queda simplemente en planes abstractos, sino que llegue a todos. Bueno, hacemos un seguimiento cercano, aunque como he explicado, nosotros no pagamos por facturas, pagamos por hitos y objetivos ligados a la implementación de reformas. Entonces no voy a entrar más en detalle respecto a eso, a la implementación, pero si luego hay preguntas, encantados. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues el contexto geopolítico, como todos son conscientes y se ha mencionado esta mañana, ha cambiado mucho desde hace 1 año y 4 meses, desafortunadamente. Nos encontramos en un contexto de agresión por parte de Rusia contra Ucrania, un contexto de alta inflación, una política monetaria que va a ser más restrictiva y un aterrizaje que esperamos que no sea forzoso, que sea calmado y no nos lleve a la recesión. Pero es un contexto todavía más retador o que se añade sobre un contexto que ya era difícil. Y en este marco la Comisión decide que el instrumento que hemos creado sigue siendo el instrumento válido para apoyar a los Estados miembros, o sea que reapostamos nuestra apuesta por estos planes de recuperación y vamos a incrementar su financiación disponible, ¿no? Entonces los Estados miembros estamos negociando, bueno, la comunicación en particular se llama Repower EU, es una comunicación por parte de la Unión Europea para reducir la dependencia que tenemos energética de Rusia y acelerar la transición verde, ¿no? Entonces, en eso hemos hecho una serie de recomendaciones a los Estados miembros, vamos a poner financiación adicional disponible, los Estados miembros van a poder cambiar y modificar sus planes para integrar estas inversiones. Y en el caso de España, pues esto va a ser bastante interesante, porque por un lado España va a recibir 7.700 millones adicionales en subvenciones como parte de un ajuste del cálculo que le correspondía a España. Va a hacer uso de los 85.000 millones de euros disponibles en formato de préstamo, esto ya no serían subvenciones, serían préstamos, y luego también va a recibir una financiación adicional bajo este paraguas que llamamos Repower EU. En total podrían ser hasta 92.000 millones. Si sumamos esos 92.000 a los 70.000 anteriores, estamos hablando que estamos negociando el 15% del PIB español que podrá ser utilizado en inversión pública, que esperamos que, por supuesto, facilite la inversión privada en sectores estratégicos, incluidos para la sostenibilidad. Entonces, un poco ya llegando un poco más a esta directiva sobre la diligencia, bueno, pues es importante notar que la Comisión lo que quiere es reconocer que el comportamiento de las empresas es vital, ¿no?, para esta transición. Y es fundamental tener éxito en esta transición, tanto por nuestro Pacto Verde Europeo como por nuestras obligaciones en la Cumbre de París y en la COP que se está negociando ahora en Egipto, como por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y esto requiere que el sector privado, bueno, hasta ahora lo ha hecho de forma voluntaria en gran parte, pero hemos considerado que ha llegado el momento de también continuar con la parte más legal y ampliar, bueno, pues que las empresas grandes, por ahora esto se va a dirigir a unas 13.000 empresas europeas y 4.000 empresas extranjeras que operan dentro del mercado único, porque queremos preservar, por supuesto, ese nivel de competencia igual que hay dentro del mercado único, y se le pedirá a estas empresas que hagan pues, amplios procesos de mitigación de los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor. Esto es complejo de aplicar y ahora podremos tener una conversación. Es complejo porque es difícil ir identificando toda la cadena de valor de empresas tan grandes y cadenas de valores que son globales,
pero es la forma en la que vemos que se pueden cumplir dos objetivos. Por un lado, bueno, los consumidores están pidiendo que haya esa sostenibilidad y que puedan comprar servicios y productos que la respeten, y por otro lado, si queremos tener una transición justa pues y energética, es vital que todos nos sumemos a esto y que haya más transparencia, y al haber más transparencia, pues las empresas también incorporen en su propuesta de valor la sostenibilidad, que ya lo están haciendo muchísimas, ya lo digo de forma voluntaria. Este simplemente añade pues, un incentivo más. ¿Y cómo puede el plan ayudar a las empresas? Pues el plan, como ya lo ha comentado Eva Serrano, ¿no? Esto nos ayuda porque va a financiar el 40% de todos los fondos, ¿no? Ese 15% del PIB español de antes de la crisis, que todavía no hemos recuperado, tiene que ir dirigido a la transición verde. Y aquí estamos hablando de inversiones muy importantes. En el plan ya se identifican inversiones, por ejemplo, de 7.800 en eficiencia energética. Ya sabéis que tenemos que renovar todos nuestros edificios tan bonitos como este. Yo no estoy pasando frío y calor, así que debe estar bien aislado, pero hay que renovar nuestros edificios para consumir menos, públicos y privados. Hay que invertir en movilidad y el plan ya tiene 13.200 millones en movilidad, tanto urbana como interurbana. Hay que invertir en descarbonizar la energía y hay 6.100 millones ya planificados para invertir en tecnologías e infraestructuras limpias y para acelerar el desarrollo y el uso de energías renovables, como el hidrógeno renovable, como nos ha comentado en la Comunidad de Madrid el proyecto de Pinto. Y también el plan tiene que hacer algo que es vital, a mí me parece, para España, que es mitigar los efectos adversos del cambio climático. Como saben, a nuestro país nos va a afectar mucho más que a otros países europeos. Por darles ejemplos, en el plan tenemos hitos y objetivos que se refieren directamente a esto. Usted tiene que adaptar 200 kilómetros de costa al cambio climático. Así que vamos a tener que prepararnos y el plan va a financiar gran parte de esto. Y además de hacerlo el plan, todas las inversiones que sucedan bajo este plan tienen que cumplir con un principio que se llama el principio de Do No Significant Harm, que en español creo que lo llamamos el principio de no causar un daño perjudicial significativo. Y básicamente esto es una novedad para ustedes, el sector privado, pero también para el sector público. Quiere decir que todas las inversiones, como acabo de mencionar, en investigación y desarrollo para la automoción sostenible, tienen que haber cumplido con este principio, tiene que haber puesto en la convocatoria que existe este principio y luego se tiene que controlar durante la implementación del proyecto. Y yo creo que ahí hay un gran reto para todos los Estados miembros, no solo para España. Y concluyo aquí ya mis 15 minutos diciendo que, bueno, que creo que la oportunidad del mecanismo de recuperación y resiliencia BRINDE para España es única en nuestra historia por el volumen de fondos y porque creo que es única si la invertimos en todos estos sectores estratégicos y las acompañamos de las reformas estructurales que realmente pueden incrementar el potencial de nuestras economías y que espero que así sea. Y no va a depender solamente de la administración pública de este país, va a depender de todos los actores. Yo también soy una gran creyente en la colaboración pública-privada y si no lo hacemos todos con sociedad y sector privado, pues nunca llegará a tener el éxito que todos queremos. También me parece vital recordar que el éxito en el cumplimiento de este plan puede hacer que este instrumento que hemos generado a nivel europeo, del que tenemos que estar orgullosos, pueda existir a futuro de forma pues ya más, nosotros decimos por supuesto como Comisión Europea que es un instrumento temporal, pero si este instrumento tiene éxito pues se podría replicar en un futuro y creo que tiene mucho sentido que así se haga. Con esto muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Tiene ahora la palabra don Javier Zarzalejos, diputado en el Parlamento Europeo, que presentará la sostenibilidad en la gobernanza empresarial y un poco más detalles sobre la directiva de la diligencia. Pues, muchas gracias a la Cámara de Madrid, a los representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad, representantes de la Comisión, Cámara de España. Yo voy a intentar, a través de una presentación no muy sofisticada, pero sí creo que algo significativa, explicar cuál es en este momento el estado del debate sobre la Directiva de Sostenibilidad en materia medioambiental y de derechos humanos, que está ocupando ya un importante capítulo en los debates en el Parlamento Europeo como colegislador y que previsiblemente tendrá su continuidad y su desenlace final a lo largo de la presidencia española.
Empezamos por la propuesta. La propuesta fue presentada el día 23 de febrero de este año. La Comisión Europea aprobó esta propuesta de directiva con un objetivo muy claro que está en el propio artículo 1, en el que esta directiva lo que establece son las obligaciones que incumben a las empresas en relación con los efectos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus propias actividades, de las actividades de sus filiales y de las actividades de la cadena de valor de las entidades con las que dichas empresas mantengan una relación comercial establecida, así como sobre la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de esas normas. Por tanto, la definición inicial de los objetivos no puede ser más amplia en lo que se refiere a la actividad empresarial. Se entiende que, por tanto, para las empresas estamos hablando de generar un marco de seguridad jurídica, hablaremos porque esta es una de las cuestiones más debatidas hasta este momento, y por otra parte establecer eso que en la jerga europea se llama el level playing field, en el sentido de establecer un marco normativo común que no establezca ventajas ni desventajas indebidas. Para los consumidores, ya se ha dicho, como para los inversores, se trata de aumentar la transparencia a la hora de decidir sus decisiones de consumo y sus decisiones de inversión. ¿El por qué se actúa? Bien, esto nos podría llevar muy lejos, pero yo he querido simplemente mencionar algunos de los argumentos que están en la base de esta directiva. La Comisión nos ha dicho que el 70% de las empresas europeas apoyan la introducción de reglas comunes en esta materia. Por otra parte, es evidente que se ha producido, estas normas no se hacen en el vacío, yo diría que mucho menos una norma de esta naturaleza. Existe un debate al respecto, estamos bajo la, naturalmente, presión de asociaciones, de organizaciones, de compromisos internacionales, de una nueva cultura mucho más sensibilizada hacia estas cuestiones. Y, por otra parte, tanto el Consejo Europeo en el 2020 como el Parlamento Europeo en el 2021 pidió a la Comisión que ejerciera su derecho de iniciativa planteando una propuesta en este sentido. Más allá del por qué se actúa, pues tenemos que en este momento existe una respuesta fragmentada a este tema. Por un lado, existe legislación sectorial en algunos ámbitos, comercialización de madera, comercialización y extracción de minerales en zonas de conflicto, y por otra parte hay un panorama legislativo desigual en Europa, donde Francia y Alemania han introducido ya leyes horizontales sobre diligencia debida, mientras que otros países, bastantes de ellos, se encuentran en este momento debatiendo una ley de esta naturaleza. Por tanto, siempre la directiva va a tener una capacidad de armonización y de fijación de objetivos. Es evidente que las autoridades europeas consideran necesario desarrollar un marco común, y en esto hemos coincidido la Comisión y las dos instituciones colegisladoras, Parlamento Europeo y Consejo. Y por lo que se refiere a España, pues lo que tenemos es un proceso de consulta pública que se ha abierto por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que al parecer es el que se proclama competente en esta materia para la elaboración del futuro anteproyecto de ley de sostenibilidad, un proyecto que puede coincidir con la propia negociación entre Parlamento y Consejo de la nueva directiva. Los objetivos, y creo que es bueno incluso, aunque es una reiteración, es crear esas condiciones equitativas para las empresas, el playing field, por supuesto, incentivar a las empresas para que actúen de una forma responsable en el conjunto de su cadena de valor y evitar, insisto, la fragmentación. Esto es una de las grandes justificaciones que tiene la legislación europea y que evidentemente contribuye a la gestión empresarial, aparte de ser un imperativo del propio mercado interior. En cuanto a su ámbito de aplicación, y aquí ya empezamos a hablar de cuestiones no controvertidas, estamos hablando de, por un lado, las empresas constituidas en la Unión Europea, aquellas que tengan más de 500 empleados, un volumen de negocio global de más de 150 millones de euros, y un segundo grupo, que son empresas que no alcanzan esos umbrales, pero que tienen más de 250 empleados, un volumen de negocio global de 40 millones de euros, pero que al menos el 50% de ese negocio procede de zonas
en sectores de gran impacto que por otra parte la propia directiva establece. El tratamiento que tienen las empresas constituidas en terceros países es el mismo que tienen las empresas europeas, lo cual significa que estamos ante una primera cifra que es engañosa. La Comisión dice que esto solamente va a afectar al 1% de las empresas europeas. No es verdad, porque aunque las pymes queden teóricamente excluidas, luego en el proceso de due diligence vamos a encontrarnos con que las pymes aparecen. De hecho, es curioso que una directiva que teóricamente excluye a las pymes habla muchísimo de las pymes, lo cual es una cosa realmente algo contradictoria. Bien, en lo que se refiere a las obligaciones de las empresas, estamos ante las etapas en la definición de la due diligence que marcan la guía de la OCDE. En primer lugar, integrar la diligencia debida en las estrategias, en las políticas. Creo que sí que estamos ya de vuelta de una idea de pensar que la sostenibilidad es un problema para la gestión o para la rentabilidad de las empresas. No es así, ni es tampoco simplemente una cuestión reputacional, que lo es y muy importante, sino que tiene que incorporarse a la gestión empresarial. La identificación de los efectos negativos actuales y potenciales, la prevención de esos efectos adversos, insisto, sostenibilidad en materia de derechos humanos y medio ambiente, la adopción de las medidas necesarias, los procedimientos de reclamación que las empresas tienen que gestionar. Cuando estamos hablando de reclamación hablamos también de denuncia, de queja fundada, por supuesto la supervisión y luego la comunicación. Aquí estamos en los ámbitos de transparencia que exige unos deberes específicos de comunicación por parte de las empresas. Seguimos con las cuestiones que tienen su complicación. La obligación de los administradores. La directiva no distingue entre administradores y directivos, pero los administradores tienen que establecer y supervisar la aplicación del cumplimiento de la política de diligencia debida, tomar en cuenta los potenciales efectos, supervisar el plan de acción de la compañía y actuar en el mejor interés de la compañía. Bien, es difícil separar lo que es una compañía de lo que son sus administradores o gestores, como si la compañía pudiera adoptar decisiones por su lado y los administradores por otro. La gestión de la compañía viene dada por las decisiones de sus administradores. Es evidente que no estamos legislando en el vacío. Contamos con un conjunto de disposiciones, aparte de las que se pueden derivar, digamos, del soft law o de códigos de conducta adoptadas nacionales. Las Naciones Unidas ya ha establecido principios rectores, los estableció en el 2011, las directrices de la OCDE y además una guía específica de acuerdo con la cual se ha estructurado la directiva en esta materia. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia de la Unión Europea, que dedica también un espacio a este tema. El reglamento sobre divulgación en materia de finanzas sostenibles, el reglamento de la taxonomía europea, que es importante porque es un indicador que naturalmente apunta a la naturaleza y a la, digamos, admisibilidad medioambiental de las inversiones, la coherencia con el conjunto de disposiciones climáticas de la Unión Europea ya existentes y lo que era entonces una propuesta de directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, que ahora ya es una directiva aprobada. Volvemos al régimen de sanciones y responsabilidad civil y seguimos con las cuestiones complicadas. Es una directiva, por tanto va a requerir la transposición nacional. El sistema descansa sobre las autoridades nacionales, que son las que de alguna manera tienen que administrar el conjunto de obligaciones de las empresas, supervisarlas y entrar en los procesos de sanción. La directiva en este punto no quiere tocar los sistemas nacionales y por eso se remite a que sean los estados los que establezcan el régimen sancionador, estableciendo, eso sí, que las sanciones habrán de determinarse en función de la facturación de la empresa. Hay un sistema de responsabilidad civil y aquí es importante porque la norma no crea un sistema de responsabilidad objetiva por la mera creación del riesgo, por el mero llevar a cabo una determinada actividad. Tiene que haber, por un lado, un incumplimiento de las obligaciones de prevención y mitigación, es decir, en definitiva, un incumplimiento en las obligaciones básicas de due diligence,
pero además se tiene que producir, no basta solamente el incumplimiento, por tanto no estamos hablando solamente de una responsabilidad objetiva, sino de que se tiene que producir un impacto adverso que provoque efectivamente un daño real. Aquí estamos en una discusión, en fin, desde el punto de vista de los conceptos jurídicos importantes, porque cuando hablamos de daño real podemos estar hablando de una causalidad directa, de que una actividad directamente genera un daño. Estamos hablando o podemos hablar de una actividad que contribuye a la causación de un daño, a la producción de un daño, o estamos hablando de un daño causado o un daño directamente vinculado a la actividad de la empresa. En fin, no estamos, por tanto, en un terreno que desde el punto de vista de la seguridad jurídica esté completamente definido. Es evidente que lo que estamos estableciendo, y es claro en ese sentido lo que establece el proyecto de directiva, es de una obligación de medios. No estamos hablando de una obligación de resultados. Por tanto, la actividad de una empresa no puede quedar blindada de efectos adversos que se puedan producir, ni su responsabilidad viene dada por el hecho objetivo de que esos efectos se produzcan. Dependerá de la capacidad de la empresa y del centro de la empresa para definir, para identificar los riesgos, para prevenirlos y para, en definitiva, actuar de manera responsable en el conjunto de las actuaciones en el proceso de due diligence. Hay una cuestión controvertida para nosotros, que es la imposibilidad de que las empresas sancionadas accedan a ayudas públicas. Nos parece que hacer una afirmación tan tajante en este terreno pues, podría resultar excesivo. Sin duda, creo que una directiva en materia de sostenibilidad significa, por supuesto, una mejor protección de derechos humanos y de derechos laborales. Esto no es algo que pueda resultar indiferente para la Unión Europea. La Unión Europea es una gran potencia comercial, es una gran potencia económica y junto con el poder lleva la responsabilidad. La Unión Europea es además un gran espacio democrático, es un gran espacio de libertades y por tanto hay una coherencia interna con nuestra propia condición como europeos que tiene que también trasladarse a la actividad de nuestras empresas. Esto no significa que nosotros estemos atribuyendo ni queramos atribuir a las empresas un papel, digamos, misionero, sino que se trata simplemente de establecer obligaciones que podemos compartir y que tienen que elevar nuestros estándares de gestión de estos riesgos. Sin duda crearemos un entorno más saludable para generaciones futuras. La transparencia y la confianza en las empresas que reiteradamente se ha producido creo que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los consumidores no son sujetos pasivos, tienen cada vez un papel más activo. La mejora en el acceso a la justicia para las víctimas, este es un tema del que también hablaremos ahora, y naturalmente el compromiso en la protección del medio ambiente. De los beneficios para las empresas, volvemos a hablar de la evitación de la fragmentación jurídica, una mejor respuesta a las expectativas de los consumidores que existen, una mejor respuesta a las expectativas de los inversores, que bien sabemos que por supuesto también existen, que tienen integrados en su análisis, refuerzo a la gestión de los riesgos. Creo que esto genera beneficios económicos. Volvemos a la afirmación inicial, no se trata de contraponer sostenibilidad a rentabilidad y por supuesto el aumentar la resiliencia, que es en fin un imperativo que estamos descubriendo. Bien, en cuanto a las cuestiones controvertidas, primero está el ámbito de aplicación. Volvemos a dos conceptos que tienen su importancia. Uno es el de las relaciones comerciales establecidas, en aquellos casos en los que no se trata solamente de una empresa que desarrolla su actividad, bien sea ella misma o a través de filiales. Y luego está la cuestión de la denominada cascada contractual, que es donde pueden entrar aquí en estas dos puertas, son las puertas abiertas para una afectación muy directa y en nuestra opinión, cuando digo la opinión me refiero a la opinión del Partido Popular Europeo, indebida, con una afectación excesiva a las empresas pequeñas y medianas. Decir que las pymes están exentas es una visión, como decía antes, que tiene algo de trampa.
La cascada contractual, es decir, la traslación de obligaciones a otros estadios de la cadena de valor, implican directamente a las pymes, lo cual no solamente supone para ellos una carga burocrática enorme, sino que nos resulta que el enfoque en conjunto es extraordinariamente problemático. Porque además, incluir todas las operaciones a lo largo de la cadena de valor ampliará significativamente la carga de trabajo, ya lo he dicho, ya que no solamente se cubren las relaciones contractuales directas relacionadas con el producto, sino también cualquier servicio que pueda estar asociado al producto mismo. Por eso nosotros lo que queremos proponer es un enfoque basado en el riesgo. Un enfoque basado en el riesgo significa que las empresas se centren únicamente en aquellas partes de la cadena de suministro o de la cadena de valor que probablemente conlleven riesgos en función del sector y de la ubicación geográfica. Entendemos que no es razonable que proveedores que operan en el mercado único de la Unión Europea necesiten ningún tipo de evaluación y que si se producen incumplimientos en este terreno, en este caso de la legislación de la Unión Europea, tendrían que ser los Estados y no una especie de control recíproco de las empresas el que tengan que establecer las consecuencias de ella. Entendemos que un proceso de diligencia debida que se extienda a proveedores dentro de la Unión Europea, sinceramente tiene muy poco sentido. Y que probablemente lo que va a hacer es desviar recursos, atención y capacidad de evaluación de esos impactos de aquellos sectores y de aquellas zonas geográficas donde realmente los riesgos son más probables y desde luego mucho más grandes. En lo que se refiere al proceso de diligencia debido, seguimos insistiendo en la enorme carga burocrática, en las lagunas legales que existen y en las implicaciones que tienen para las pymes. Por eso lo que queremos es una directiva que exija que las empresas se centren en los riesgos reales, graves, fuera de la Unión Europea, dando prioridad a los más graves, donde allí se pueda desplegar toda la capacidad correctora y toda la capacidad eventualmente sancionadora de la directiva. Bien, podríamos hablar, tampoco quiero hacer un análisis exhaustivo que sería importante, de las implicaciones para el gobierno corporativo. Nosotros entendemos que no se tiene que inmiscuir en las definiciones en los sistemas de gobierno corporativo, y hay una cuestión en la que nosotros creemos que no debe figurar aquí, que es la responsabilidad personal de los administradores. Antes he mencionado que no puede existir esa especie de desdoblamiento entre las decisiones de la empresa, las decisiones de sus administradores. Si existen daños, tiene que haber una responsabilidad de la empresa en este punto, que tiene que ser tan estricta y tan amplia como lo merezcan los impactos negativos y los daños que puedan estar causados, o el cumplimiento de sus obligaciones. No nos parece que exista valor añadido en el establecimiento de una responsabilidad, salvo casos en los que realmente entra en juego la legislación nacional para los administradores. ¿En qué sentido? Pues eso va a llevar con toda probabilidad a un incremento de la litigiosidad y a una cultura puramente defensiva, en la que lo importante no sea tanto el compromiso con las medidas concretas, sino adoptar las decisiones de tal manera que se evite las responsabilidades. Y por tanto eso va a significar en muchos casos algo así como la patada hacia adelante y el desplazamiento de responsabilidades a otros estadios de la cadena, e insisto, esencialmente una cultura defensiva que tiene poco que ver con las necesidades o los objetivos de establecer aquellas medidas necesarias para garantizar que estos impactos negativos no se dan, que si se dan son los mínimos y que en todo caso se pueden adoptar medidas para prevenir. Sobre la participación de los stakeholders, pues en fin, también entendemos que la norma en cuestión tiene que ser mucho más precisa, ¿no?
Es positivo que las empresas puedan recibir ese input por parte de stakeholders a través de denuncias, a través de preocupaciones justificadas. No nos oponemos tampoco en principio a que exista un planteamiento de aplicación extraterritorial de las normas de la directiva que permitan a los afectados poder reclamar por los daños causados de acuerdo con la normativa europea y en territorio de la Unión Europea, pero sí que creemos que debe haber una mayor y mejor definición del papel de los stakeholders en todo este proceso, al margen de que todos aceptemos que tienen que estar asociados al proceso de due diligence. Bien, en lo que se refiere a las sanciones, bueno, aquí nuestra preocupación es preservar el level playing field. Estamos hablando de una directiva y sería contradictorio que el efecto de una directiva fuera un mayor fraccionamiento del mercado interior europeo, precisamente en aquellas cuestiones que tienen un mayor impacto, que tienen una mayor densidad jurídica y que tienen un mayor efecto, como es el régimen sancionador. No, por supuesto, no consideramos en absoluto que tenga que invertirse la carga de la prueba, como en algún caso se ha planteado. Insisto en que vemos suficientemente razonable una aplicación extraterritorial de la legislación europea, pero sí nos preocupa que las empresas puedan quedar en una situación de desventaja competitiva a través de este punto. Bien, ¿cuáles son los pasos a dar? Bueno, el próximo día 17, jueves, adoptaremos el informe de la ponente. Tengo que adelantar, y a pesar de que lo he podido leer solamente en diagonal porque se acaba de distribuir a los grupos el informe de la ponente, a nuestro juicio, empeora seriamente la directiva, en un sentido mucho más intervencionista y en un enfoque mucho más punitivo. De ahí pasaremos al plazo de enmiendas, que será el día 30 de noviembre. El voto en la comisión estaría previsto para finales de marzo y la aprobación en el Pleno se realizaría en mayo, esto de acuerdo con la previsión de la ponente. De ahí, por tanto, se procedería al inicio de la negociación con el Consejo ya durante presidencia española de la Unión, en la idea de que dentro de ese semestre de presidencia española se pudiera llegar a un acuerdo provisional que fuera ratificado por el Pleno y la directiva quedara enteramente en vigor. Es una cuestión interesante porque, como digo, ya hay países europeos que tienen legislación al respecto, otros que la están debatiendo y podemos encontrar con una directiva que no es que dé lugar a la transposición, sino una directiva que se aplica ya sobre normas nacionales existentes y que eventualmente tendrían que ser analizadas. Por tanto, aquí entraremos de nuevo en lo que es el papel habitual de la Comisión, analizar la transposición nacional y eventualmente requerir las correcciones necesarias o incluso iniciar el procedimiento de infracción en el caso de incumplimiento. Esta ya es otra cuestión más complicada a nivel nacional que habrá que estar atentos y, por supuesto, también en España a las diferentes iniciativas legislativas y medidas que se produzcan en este terreno. De modo que les agradezco mucho su atención. Comprendo que es una forma pues, un poquito complicada de empezar la semana, pero espero que al menos alguna idea haya podido aclarar cuando estamos iniciando realmente el debate parlamentario y la discusión del procedimiento legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra John Rutherford, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de España, para presentar la estrategia camaral en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Gracias y buenos días a todos. Quiero en primer lugar sumarme a las saludaciones de la vicepresidenta primera de la Cámara de Madrid, Eva Serrano, y también agradecer en nombre de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de Comercio de España la oportunidad de participar en este encuentro que abordará una temática tan relevante como es la gobernanza empresarial sostenible, por la importancia que tiene sobre la economía y sobre las empresas europeas y españolas.
Ciertamente es una cuestión clave desde un punto de vista económico y comercial en sí misma y por la incidencia que tiene en múltiples ámbitos de nuestra vida. Hoy quizás con mayor importancia que hace unos años. La pandemia del coronavirus, en primer lugar, y la guerra de Ucrania después, son solo dos de los eventos más recientes que han impactado negativamente en nuestra economía, provocando una persistente problemática en la cadena de suministros y aumentos significativos de los precios de energía y materias primas, así como una pérdida de confianza generalizada. Ambos hechos han puesto de manifiesto la importancia de proteger la integridad de las cadenas de suministro, reforzando su seguridad y resiliencia y adquiriendo un mayor grado de diversificación, en un intento por minimizar nuevas disrupciones causadas por perturbaciones externas como catástrofes naturales, guerras o pandemias. Precisamente, reforzar la resiliencia de sus cadenas de suministro es uno de los pilares de la Unión Europea para lograr una autonomía estratégica abierta. Una evolución que va de la mano del objetivo de la Unión de hacer que las cadenas de suministro sean más sostenibles, particularmente a través de la promoción de normas de sostenibilidad en las cadenas de valores mundial. Para lograrlo, la nueva estrategia de política comercial de la Unión Europea persigue, entre otros, promover una conducta empresarial responsable y una mayor transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro. El tejido empresarial desempeña, sin lugar a duda, un papel clave en la construcción de una economía y una sociedad sostenible. Y aquí permítame destacar el hecho de que las empresas europeas son líderes mundiales, sois líderes mundiales en sostenibilidad. Y es que la sostenibilidad está anclada en los propios valores de la Unión Europea. En este sentido, la Comisión Europea, consciente de la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático, la protección de los derechos humanos y del destacado papel que nuestras empresas desempeñan en esta tarea, adoptó hace unos meses la propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, con el fin de fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Y simultáneamente el Gobierno de España, como nos acaban de comentar, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, trabaja también en un anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales. Pero no es el único. Otros países, como Alemania, también Francia, creo que se ha hecho alusión, han puesto en marcha recientemente una nueva legislación que obliga a las empresas a llevar a cabo un proceso de due diligence en sus cadenas de suministro. Esta diversidad de propuestas legislativas en el seno de la Unión Europea ha llevado a la Comisión Europea a trabajar a través de la directiva en la creación de un marco europeo cierto, claro y estable que contribuya en última instancia a la convergencia entre los marcos legales nacionales dentro de la Unión Europea, a la promoción de un mercado único europeo, a la competitividad de nuestras empresas y, en definitiva, al interés general. Tanto la autonomía estratégica abierta como el compromiso empresarial y regulatorio con la sostenibilidad como principio rector de la actividad económica deben ser compatibles y abordarse simultáneamente a la necesaria competitividad de nuestras empresas dentro de la Unión Europea y terceros mercados en todo el mundo. Hace poco más de un año, en abril de 2021, cuando constituimos la Comisión de Asuntos Europeos de la mano del alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ya dedicó una parte importante de su intervención a los nuevos desafíos a los que se tiene que enfrentar Europa, como la digitalización, la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, la promoción de las cadenas de valor responsables y sostenibles. En estos capítulos venimos trabajando desde entonces, incorporando igualmente las prioridades de la Comisión von der Leyen y del Colegio de Comisarios, la agenda del Plan Anual Normativo Español y las prioridades de las presidencias rotatorias del Consejo de la Unión Europea. Y lo hacemos en forma estructurada en torno a 5 pilares principales que voy a enunciar brevemente. El primero es el de la Europa resiliente. Y aquí nos referimos a los instrumentos y las políticas que contribuyen a reforzar la capacidad de resiliencia de la Unión Europea. El segundo pilar es de la Europa digital, donde recogemos las claves de la comunicación de la Comisión, que se denomina Brújula Digital, la vía europea de la década digital,
que están vinculadas a las políticas y estrategias de privacidad, de datos, de conectividad, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de principios y derechos digitales, de la Ley de Mercados y Servicios Digitales, de la nube europea, del impuesto digital o de la competencia online. El tercer pilar es de la Europa verde, que junto con la transición digital, la transición ecológica va a definir la Unión Europea del futuro. En este sentido, la normativa vinculada a la lucha contra el cambio climático es muy extensa. Sin ser exhaustivos y solo citando el Fit for 55 Package, nos referimos ni más ni menos que al régimen de comercio de derechos de emisión, las directivas sobre fuentes de energía renovables, la relativa a la eficiencia energética, la directiva sobre fiscalidad de la energía o el mecanismo de ajuste en frontera del carbono. Las implicaciones para el sector empresarial y particularmente para el transporte son obviamente muy importantes. El cuarto pilar, la Europa geoestratégica. Y aquí nos basamos en el Consejo de la Unión Europea de octubre de 2020, que definió como un objetivo clave de la Unión alcanzar una autonomía estratégica al tiempo que se mantiene una economía abierta. Y el quinto y último pilar es el de Europa competitiva. Y aquí también tenemos aspectos cruciales a tener en cuenta por parte de la Comisión, como son la llamada fiscalidad empresarial del siglo XXI, la competencia, la gobernanza del mercado único, la necesidad de una Europa conectada con el exterior, pero también la protección de los derechos humanos, el fomento de un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. De este último aspecto, hemos tenido hoy la oportunidad de debatir con dos ponentes con muy alto conocimiento en la materia de sostenibilidad, y creo que ha sido sin duda, digamos, una presentación muy interesante, sobre todo que nos explica en qué punto estamos en el marco legislativo. Pero antes de terminar, en todo caso, quisiera hacer referencia a las oportunidades que tenemos por delante en España y voy a mencionar brevemente a dos de ellas. Por un lado, los fondos y efectivamente las reformas incluidas en el programa Next Generation EU, a las que ya se han hecho mención, que pueden convertirse en una gran oportunidad para impulsar, entre otras cuestiones, el buen gobierno corporativo entre nuestras empresas. Y por otro lado, y para terminar, la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, ya que dicha presidencia implica el impulso de la legislación en la Unión Europea, además de las labores de coordinación y representación, pero implica sobre todo el liderazgo en la agenda de prioridades de actuación política y económica muy vinculada a la ejecución de los fondos europeos. En la Comisión de Asuntos Europeos nos proponemos que las prioridades de las empresas, es decir, vuestras prioridades, estén sobre la mesa donde se formulan las propuestas que luego revierten a un mejor clima de negocios y un entorno más favorable a la actividad económica. Para ello, hemos puesto en marcha sesiones con expertos, encuestas a empresas en todo el país y una profunda labor de análisis por parte de nuestros servicios de estudios, además de participar en sesiones como las de hoy. En definitiva, queremos contribuir a la reflexión acerca de la defensa de la autonomía de la Unión Europea o la reducción de su dependencia exterior en materia de bienes y tecnologías críticas. También queremos apoyar a formular planteamientos que permitan conjugar la neutralidad climática con la necesaria competitividad de nuestras empresas y sectores, a incrementar el valor añadido de nuestros productos y servicios mediante la digitalización, la ciencia, la innovación y la capacitación de los trabajadores, a impulsar aún más el comercio internacional como instrumento generador de riqueza y empleo en la propia Unión Europea y en países socios y aliados. En definitiva, está en juego la prosperidad económica y social y el progreso global. Y por ello, en la Comisión de Asuntos Europeos, vamos a continuar trabajando para promover una Unión Europea fuerte que constituya una palanca de recuperación y de avance económico y social. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora haremos un cambio de mesa. Invito a Elena Blanco, gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Enagas, que
que suba. Como ya adelantó antes Eva Serrano, cada vez son más las empresas que integran prácticas sostenibles en su modelo de negocio con el objetivo de generar un cambio que beneficia a todos, y ejemplo de ello es la compañía Enagás, líder de sostenibilidad en su sector y cuya experiencia empresarial y avances logrados conoceremos ahora. Bueno, pues muchas gracias, Rara, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Madrid y de España por invitar a Enagás a compartir brevemente nuestra experiencia en el ámbito de la sostenibilidad. Enagás somos operadores de redes gasistas, somos gestor técnico del sistema gasista español. En Enagás, muy en línea con la hoja de ruta marcada por la Agenda 2030, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos nuestro plan estratégico a 2030 estructurado en torno a dos ejes: la transición energética y la sostenibilidad. El contexto geopolítico en el que nos encontramos, como se ha comentado antes, lo que nos lleva es a un nuevo paradigma energético en el que, por un lado, la descarbonización y, por otro lado, la seguridad de suministro energético son dos ejes clave. Y por ello, como empresa privada con carácter de servicio público que somos, nuestro foco está en descarbonizar nuestras infraestructuras y también nuestra cadena de valor a través de la eficiencia energética y la reducción de emisiones, y sobre todo impulsando un despliegue acelerado de gases renovables, en concreto biometano e hidrógeno verde. Y todo ello desarrollando infraestructuras energéticas fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esto significa que a nivel estratégico estamos totalmente alineados con aquellos objetivos de desarrollo sostenible que más relacionados están con la transición energética: el ODS 13 de acción climática, el 7 de energía asequible y no contaminante y el 9 de industria, innovación e infraestructura. Y en este sentido tenemos definida una estrategia de sostenibilidad que incluye tres ejes estratégicos. El primer eje, la descarbonización de nuestras infraestructuras y de nuestra cadena de valor. El segundo eje, la transformación con foco en las personas, y el tercer eje, gobernanza para asegurar la debida diligencia en sostenibilidad, con foco en los derechos humanos y el medio ambiente, tal y como establece la futura directiva de debida diligencia. En relación al primer eje estratégico de sostenibilidad, descarbonización de nuestras operaciones y de nuestra cadena de valor, en Enagás hemos adoptado el compromiso de ser neutros en carbono en 2040. Hemos trazado una senda de descarbonización con objetivos de reducción de emisiones a 2026, a 2030 y a 2040, que hemos definido de forma alineada con el escenario de incremento de temperatura de 1,5 grados. Estos objetivos están además vinculados a la retribución variable de los profesionales de la compañía. Y además hemos establecido objetivos de reducción de emisiones para nuestra cadena de valor, reducción de emisiones del llamado alcance 3, emisiones indirectas. Y todo ello, unos objetivos que confirmamos y en los que nos reafirmamos en este contexto complejo que ya estamos viendo que está impactando en la operación de nuestras infraestructuras y, por lo tanto, tiene un impacto también en nuestras emisiones. Llevamos una tendencia de reducción de emisiones en las que desde 2014 hemos reducido ya más de la mitad de nuestra huella de carbono y continuamos avanzando en dos líneas para impulsar el desarrollo de los gases renovables. Por un lado, estamos trabajando en la creación de una red de transporte de hidrógeno formado por gasoductos existentes adaptados y por nuevos tramos a construir para satisfacer la demanda doméstica y eventualmente para la exportación hacia el centro de Europa. Y en este ámbito existe un papel para los operadores gasistas en el transporte de hidrógeno, con la nueva figura de operador de hidrógeno en la que desde Enagás aspiramos a convertirnos.
Y además, en paralelo, a través de la filial Enagas Renovable en la que participamos, estamos desarrollando el mercado de estos gases renovables, de hidrógeno verde y de biometano. Y en esta hoja de ruta hacia la descarbonización y por la interrelación que tiene con el cambio climático, también estamos incluyendo la preservación de la naturaleza, los ecosistemas en los que estamos presentes entre nuestras prioridades, ¿no? En línea con el no daño significativo que se comentaba anteriormente. Para ello hemos establecido el compromiso de impacto positivo en la naturaleza a 2050. En línea con el segundo driver estratégico de transformación con foco en las personas, somos conscientes de que alcanzar esta descarbonización no será posible si contamos con las personas, desde nuestros profesionales, pero también hasta el resto de nuestros grupos de interés, proveedores, clientes, las comunidades en las que operamos. Por ello, aspectos como el mantenimiento del empleo estable, seguro, inclusivo, diverso y de calidad ha sido siempre y es una de nuestras señas de identidad. Y en este sentido, hemos tenido un crecimiento sostenible del empleo en los últimos 15 años. Estamos certificados como empresa saludable, también como empresa familiarmente responsable. Contamos con un 40% de mujeres en nuestro consejo de administración y un 33% en nuestro comité ejecutivo. Y vamos a seguir avanzando en materia de diversidad e igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos de la compañía. Y en este punto estamos también trabajando un aspecto que nos parece muy relevante, que es la cultura en sostenibilidad entre nuestros profesionales, a través de una iniciativa con la que pretendemos fomentar hábitos y comportamientos más sostenibles en el día a día de los profesionales. El tercer y último eje estratégico en sostenibilidad que tenemos es la gobernanza para asegurar una debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente. Tenemos un modelo de gobierno definido por dos palancas. Por un lado, la fijación de objetivos vinculados a retribución variable de nuestros profesionales desde 2011, que incluye un objetivo en sostenibilidad con un peso del 20%, tanto en nuestro programa anual de objetivos como en nuestro plan de incentivo a largo plazo. Y por otro lado, la segunda palanca es una estructura de gobierno en la que la responsabilidad en materia de sostenibilidad está asignada a nivel de Consejo de Administración. Tenemos una comisión de sostenibilidad y nombramientos que se encarga de la aprobación y el seguimiento de los objetivos y los compromisos que establecemos en materia de sostenibilidad en nuestro marco normativo. Y a esta comisión reporta el Comité de Sostenibilidad definido a nivel de comité ejecutivo, que se encarga de identificar oportunidades de aprobación y seguimiento de todos los planes de acción que tenemos en la compañía. Aseguramos la debida diligencia en sostenibilidad de nuestras operaciones propias a través de nuestro modelo de gestión sostenible, que se basa en una evaluación continua de todos los ámbitos de gestión de la compañía, para la cual utilizamos distintas herramientas, desde las evaluaciones de los índices de sostenibilidad y rankings en los que estamos presentes, hasta las auditorías internas y externas que realizamos siguiendo normas y metodologías internacionales. Y por otro lado, estamos asegurando la debida diligencia de nuestra cadena de valor a través de la inclusión de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de compras y en las evaluaciones anuales que realizamos a nuestros principales proveedores, y de procedimientos también de evaluación de estos aspectos de sostenibilidad en nuestras sociedades participadas en las que no tenemos control de la gestión y con las que hacemos un seguimiento continuado y cada vez con mayor frecuencia ante la importancia de todos estos temas. Y por último, para terminar, todos estos esfuerzos y resultados, además de permitirnos una posición de anticipación a toda esta normativa que estamos viendo que se avecina, nos ha permitido alcanzar una posición de liderazgo en los principales índices y rankings de sostenibilidad que viene a refrendar estos resultados que estamos obteniendo. Llevamos 14 años consecutivos en el índice de sostenibilidad de referencia, que es el Dow Jones Sustainability Index. Somos la única compañía de nuestro sector incluida en la lista A de compañías líderes en el ranking CDP de cambio climático, principal herramienta de información climática para los inversores. Llevamos siendo 12 años consecutivos Top Employer y estamos reconocidos por nuestro modelo de igualdad de género por el índice de Bloomberg
de igualdad de género, entre otros reconocimientos. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ahora es el turno de preguntas, si tienen, hacia todos los ponentes. Muchas gracias soy a todos los ponentes y a la Cámara de Comercio de Madrid por esta iniciativa. Soy Tomás Abadía, que he estado 25 años al servicio de la Unión Europea y en la Comisión Europea y en el Servicio Diplomático Europeo. Creo que es un tema muy interesante la interrelación del mundo de la empresa, su responsabilidad social corporativa, en que el comisario Antonio Tajani hizo mucho por crear un progreso en este ámbito. También la OCDE ha creado una serie de reglas, sobre todo para las empresas multinacionales muy importantes. Todo lo que sea avanzar en el proceso de la sostenibilidad, de la responsabilidad en materia de género, como ha mencionado Elena, en materia medioambiental, va a ser muy importante. Y en ese sentido, bueno, pues también tenemos que, sobre todo a Javier Zarzalejos, tener un equilibrio con el régimen de sanciones, porque tenemos que establecer un ámbito proporcional, ¿verdad? Sancionar a empresas en que no puedan tener acceso a ayudas y subvenciones, pues me parece en la situación actual que tenemos en la economía europea con el problema de la pandemia muy, muy grave, ¿verdad? Y luego, pues yo creo que también habría que prestar mucha atención a la imagen de las empresas europeas de cara al exterior. ¿Por qué razón? Pues porque, bueno, todos tenemos en la cabeza el problema de Odebrecht en América Latina, que con el fenómeno de la corrupción, pues ha originado problemas políticos muy importantes. Pero sí que tenemos que tener una gran responsabilidad medioambiental en las actividades de las empresas europeas, en la ejecución de sus proyectos en el exterior, de una forma considerable para nosotros en América Latina, ¿verdad? Proteger a las comunidades indígenas, al entorno económico, medioambiental y también contribuir al progreso de esa sociedad o de esas corporaciones locales que están en ese ámbito. Pero también tener un sentido de la proporcionalidad y no irnos a un régimen de sanciones que eventualmente, pues, si estamos en Europa, vamos a crecer a lo mejor al 1,2% el próximo año, pues si empezamos a dificultar al mundo empresarial, pues la economía se puede reducir. Muchas gracias. Javier, no sé si quieres contestar o comentar algo. Sí, yo únicamente quisiera expresar mi acuerdo con la filosofía de su intervención. De hecho, he mencionado que el tema de la prohibición de ayudas a empresas que hayan sido objeto de sanciones es una de las cuestiones controvertidas, porque las sanciones tienen que estar debidamente graduadas, ¿no? Entonces, bueno, es posible que esa prohibición pudiera funcionar en el caso de sanciones por incumplimientos o por daños muy graves, pero no es lo mismo un daño muy grave con una afectación muy seria desde el punto de vista medioambiental o de los derechos humanos a una sanción menor. No podemos regar por inundación en este terreno. Siempre que estamos hablando de derecho sancionador, pues hay que matizar y hay que establecer muy claramente cuáles son los grados de las sanciones, lo que corresponderá a las legislaciones nacionales, pero que entendemos que tiene que estar ya previsto en la directiva, ¿no? Y no dar una solución general de prohibición de acceso a ayudas a todo tipo de sanciones en todo tipo de cumplimientos. Muchas gracias. Buenos días, gracias por las presentaciones. Yo, como comentario un poco general, quería decir que me parece un poco el cuento de Caperucita lo que estoy oyendo aquí. Tenemos un país con el 95% de pymes, con unas empresas que están luchando por la supervivencia, que tienen 2 o 3 trabajadores y que trabajan horas y horas fuera de sus horarios normales,
y estamos hablando de subvenciones y estamos hablando a España, cuando realmente las subvenciones son impuestos que estamos cobrando para que luego nos los devuelvan. No sé cómo está la situación de cuántos impuestos paga España y cuánto le están devolviendo, porque oigo un número de precios de subvenciones, pero todo corresponde a un precio que hemos puesto nosotros como impuestos y que luego nos devuelven. Las empresas en España están yéndose por tanto impuesto como hay, se están yendo como Iberdrola a invertir fuera de la Unión Europea, como es Estados Unidos e Inglaterra, y las empresas españolas están trabajando todas en negro. Vamos, todas, muchísimas en negro. Quiero decir que tanto poner normativa como poner impuestos es lo que tenemos que tratar de reducir. Las empresas están sobreviviendo como pueden. No podemos... Mira, como ejemplo, voy a decir que soy voluntario en el albergue de San Juan de Dios de personas sin techo. Y recuerdo a sus directivos haciendo la 9001, la normativa de calidad 9001, en un sitio donde lo que tienen que buscar son mantas, poner las camas y atender a miles de personas que están sin techo, de migrantes y personas en, vamos, una situación social y personal de pena, que los conozco personalmente. Lo que quiero decir es que reducir normas, reducir impuestos y dejar a la empresa luchar en una competencia libre, y luego cada persona tendrá un nivel de conciencia con eso de libertad, igualdad y fraternidad que me recuerdan a Verne Social y Digital. Toda esa normativa debe ser personal, debe ser una cosa de educación básica en nuestros colegios y que ellos mismos traten de poner lo mejor posible en su vida, tanto personal como empresarial. Eso es mi idea, reducir problemas a las empresas, dejar la libertad y educar en un medio ambiente, pero con unos castigos o unas penalizaciones que sean mínimas y más bien orientativas. Perdonad y muchas gracias. Gracias. Hola, Alina Puig de Mercadona. Me sumo un poco a los comentarios generales y aprovecho la ocasión de reafirmar el compromiso que también tenemos las empresas, pues como un miembro más y un actor de la sociedad en todos estos compromisos que se reflejan políticamente o en este ámbito. Pero por eso creo que es conveniente destacar la importancia de las palabras del eurodiputado, porque para que realmente sea una ley útil y factible para las empresas y no perdernos. No voy a repetir todos los aspectos controversiales, ¿no?, que ha expuesto, pero algunos o muchos de ellos pues, hacen que las empresas tengamos que abordar, no basado en el riesgo, ¿no?, o donde realmente tendríamos que incidir, sino que tenemos el riesgo de perdernos en una avalancha de carga administrativa imposible de abordar y de dedicarse, ¿no?, porque necesitaríamos un equipo solo dedicado a esto de muchísimas personas que estarían dejando de hacer otras tareas que son también pues, muy importantes, ¿no? Y es verdad que, pues, que volvemos al tema, ¿no?, el tema de que nosotros podemos ser pues, responsables del cumplimiento a lo largo de la cadena, pero sí que se va trasladando de alguna manera esta responsabilidad, porque tampoco por necesidad, o sea, nosotros la información tendremos que adquirirla de alguna manera y vamos a tener que ir pues trasladando estos requerimientos, ¿no? Pero por eso es importante también, aunque no nos atrevemos mucho, ¿no?, entre todos y al alto nivel a afirmar que se podrá modificar este concepto, pero creo que sería muy importante cambiar el concepto de cadena de valor a cadena de suministro, más que nada porque hay cadenas de valor que son absolutamente eternas y casi no se sabe dónde empiezan y dónde acaban. Y donde empiezan también podría generar también muchísimos problemas, porque si un producto te vas, que tienes a la venta un trozo de carne, te vas a la soja que comía el vacuno del... Entonces nos podemos perder, es absolutamente inviable. Y luego sí que tengo una pregunta que me consta que el anteproyecto de ley en el que estaban trabajando a nivel español se ha parado. No sé si, bueno, me gustaría confirmar si eso es así, porque también sería una
un alivio por la redundancia, ¿no? Y un poco la inseguridad jurídica que creaba este fenómeno extraño. Y bueno, saber cómo está el tema. Gracias. Primero, si quiere contestar a la pregunta. Don Javier. Os tengo que decir que mi relación con el Ministerio de Asuntos Sociales es manifiestamente mejorable, de modo que tampoco tengo una información estricta sobre cuál es el estado de este proyecto. Es verdad que muchos países europeos, además de Alemania y Francia, que ya cuentan con una ley en este sentido, se está debatiendo. Yo entiendo que sería más lógico esperar a la conclusión de la directiva, más aún porque va a ser previsiblemente aprobada durante la presidencia española y después proceder a su transposición completa. En cuanto al enfoque general, creo que ha quedado claro cuál es la posición del Partido Popular Europeo, que es verdad que es el primer grupo de la Cámara Europea, pero por sí mismo no tiene mayoría. Y creo que también es algo importante a la hora de valorar lo que esta directiva significa, es pensar que esta directiva no crea delitos. Pero a veces cuando estamos hablando de sostenibilidad ambiental estamos pensando en qué ocurre con la empresa que produce pues, un gran vertido o que produce un enorme destrozo o que utiliza mano de obra procedente de trata. Ahí no estamos hablando de un problema de sostenibilidad, estamos hablando de un delito. Un delito que tiene sus repercusiones, naturalmente, para la responsabilidad de la empresa como tal y la responsabilidad personal, puesto que hemos hablado de ella, de administradores y directivos. Aquí, esencialmente, lo que se tiene que producir es una mejora, un enriquecimiento de nuestros modelos de gobernanza. Se nos ha explicado, se nos acaba de explicar de una manera muy expresiva y muy significativa, y después un enfoque que no sea esencialmente punitivo, sino que lo que precisamente busque es el compromiso de las empresas con una mejora en estos procedimientos de diligencia debida. Por eso entendemos que tenemos que ser selectivos a la hora de definir los riesgos, que no tiene mucho sentido someter a empresas europeas a esta cascada contractual, a estos procesos de diligencia debidas, que nos deberíamos concentrar en ese enfoque de riesgo en las zonas y en los riesgos más graves. Porque si no tendremos un problema de competitividad casi con toda seguridad. La Unión Europea es muy buena a la hora de regular, pero junto con la regulación tenemos que tener un planteamiento más amplio desde el punto de vista de las políticas que necesitamos para generar competitividad. Por eso, cuando John nos ha hablado de los diversos pilares, el último es la Europa competitiva. Yo creo que habría que invertir el orden. Y creo que la competitividad de Europa tiene que ser un tema de preocupación constante, por supuesto empresarial que lo es, pero también política. Tenemos que hablar más de competitividad y tenemos que hablar más de crecimiento. Muchas gracias. Ahora una última pregunta para respetar los tiempos, porque ya nos hemos pasado y podemos continuar en el café. Hay un café networking que podemos continuar ahí. Muchas gracias. Mi pregunta es también para el eurodiputado Javier Zarzalejos. En relación soy Alfredo Martínez de Relaciones Institucionales de Airbus y tenemos entendido que desde el Consejo hay una cierta minoría de bloqueo en los temas más importantes que hemos oído aquí, como es el downstream, en cuanto al tema de clientes y en cuanto a la responsabilidad civil de los administradores. ¿Tiene desde su ámbito en el Parlamento, tiene alguna noticia de que realmente, hoy mismo creo que hay una reunión del Consejo y que están analizando esos planteamientos? Y luego, únicamente como comentario, el anteproyecto del Ministerio de Igualdad, no sé qué ministerio es un señuelo más. Baste leer la respuesta a la encuesta de la COE,
que es todo un referente literario, vamos, porque es que no hay por dónde cogerlo. Nada más. Muy brevemente, ¿no? Sobre la posición del Consejo, no tengo noticias inmediatas. Sí que es verdad que las posiciones que nosotros, como Partido Popular Europeo, estamos defendiendo ante la tramitación de esta directiva tienen acogida en otros grupos parlamentarios y tienen acogida también en algunos gobiernos. A mí me preocupa una primera valoración, a mi modo de ver, muy negativa por parte de la ponente de lo que va a ser el texto sobre el que tengamos que trabajar en el Parlamento, que no es el de la Comisión, ¿no? Y sobre el anteproyecto del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, no tengo más información. Muchas gracias, Beatriz. Hola, buenos días. Muy brevemente, soy Beatriz Martín de la Cámara de Comercio de España y quería mencionar, bueno, efectivamente sabéis que las cámaras de comercio somos órganos consultivos y nos posicionamos ante la legislación que va a sacar el Gobierno, y así lo hemos hecho en el caso de la Ley de Sostenibilidad. Fue una consulta pública previa, es decir, que no había texto. Tampoco tenemos noticias de si va a seguir o no. Nuestro posicionamiento, entre otros aspectos, destacó el que estaba una directiva en procedimiento de aprobación, con lo cual tampoco tenía mucho sentido que sacásemos una norma que luego se tenía que ajustar a la directiva, y bueno, ahí fue nuestro posicionamiento. También quiero deciros que desde otros ministerios han defendido ese posicionamiento, pero no sé si con mucho éxito. Desde luego, a la hora de sacar la consulta pública previa no sé si ahora se ha parado un poco por eso o no lo sé. En cualquier caso, desde Cámara de Comercio de España, y lo hacemos con toda la red cameral, pues con la organización de estas jornadas, por ejemplo, también, pero bueno, tenemos próximamente, hemos dado seguimiento desde luego tanto a la ley como a la directiva, y próximamente vamos a tener también otra reunión con un funcionario de la Comisión Europea, concretamente del gabinete de la comisaria de Valores y Transparencia, que han estado en la elaboración, trabajando en esta directiva. Y también hemos invitado a Comercio, a la Secretaría de Estado de Comercio, puesto que ellos asumen la Secretaría del Punto Nacional de Contacto, que, como sabéis, es el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de las líneas directrices de la OCDE en materia de diligencia de vida. A todos ellos les vamos a trasladar el posicionamiento que hoy habéis manifestado aquí las empresas, porque estamos totalmente de acuerdo con vosotros, y esa es nuestra idea desde las cámaras de comercio, defender este posicionamiento empresarial. Gracias, Rada. Muchas gracias.